El conocimiento humano es tan inmenso que ya se aferra a los umbrales de los misterios más cercanos del infinito cósmico. Es tan enigmático como la geometría astral que susurra el génesis de la inteligencia perceptible. Es tan imprevisible en su resplandor de luminosa civilización como que aún no ha logrado dominar el ADN de la furia. El conocimiento humano se nutre de su historia y de su presente acontecer para tener su perspectiva, su visión del mañana. Este es el rumbo de Más Informes, tras las huellas del conocimiento. Muy buenas noches, amigos. Hoy tendremos un programa muy especial recordando conceptos vertidos muy importantes, por cierto, de aquellos entrevistados que pasaron a lo largo de este ciclo 1995 por Más Informes aquí en la red privada de comunicación. Y sin darnos cuenta nos acercamos a fin de año y es el tiempo propicio para hacer una retrospectiva acerca de nuestra labor, acerca de nuestro trabajo. Y eso haremos en estos dos últimos programas que nos restan del ciclo 1995 de Más Informes aquí en la red privada de comunicación. Hoy tenemos un repaso de los principales conceptos vertidos por nuestros entrevistados. En 1995 y por nuestros estudios pasaron diversas personalidades del quehacer nacional e internacional. Asimismo, las cámaras de Más Informes viajaron a países latinoamericanos y a Europa para acercar palabras de gente que tiene algo que decir, algo que transmitir. Más Informes. Presidentes de naciones, políticos extranjeros y nacionales, empresarios, embajadores, mujeres destacadas, miembros de la Iglesia y otros personajes han dejado este año para Más Informes conceptos que merecen ser refrescados en este momento de retrospectiva que no es una simple mirada al pasado, sino que busca, por sobre todo, hacer un inventario de ideas y pensamientos que reflejaron lo ocurrido en un tiempo dado y que tienen proyección hacia adelante, hacia el futuro. Los presidentes de Paraguay, Chile y Bolivia fueron entrevistados en exclusiva por Más Informes y dejaron conceptos sumamente importantes. Nuestras cámaras estuvieron en Santiago de Chile en el mes de agosto. Todos los países latinoamericanos, y Paraguay no es una excepción, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para consolidar primero nuestro sistema democrático, con apego al Estado de Derecho. Segundo, abriendo las oportunidades para consolidar un proceso de desarrollo económico, porque yo creo que el gran problema que afecta a nuestros países es la marginación y la pobreza, porque en definitiva eso impide que haya estabilidad social y estabilidad política para conseguir una estabilidad económica. Lo importante es tener claros los principios por los cuales uno lucha, pero al mismo tiempo hoy día a los gobiernos se les exige mucha eficiencia y resolver los problemas concretos de la gente. Nosotros hemos vivido toda la experiencia en nuestro país y la gente quiere hoy día que le resuelvan su problema, que le mejoren su calidad de vida, que tener una mejor educación, una mejor salud, tener amplia posibilidades y oportunidades en su país de progresar, y en eso hoy día la gente que nos elige es muy exigente con el gobierno. La ansiedad, la impaciencia de la gente es otro de los obstáculos con que frecuentemente tropezamos. Todos sabíamos de la existencia de problemas de diferente índole en nuestra sociedad, problemas que hoy afloran como consecuencia de las libertades vigentes, pero nuestra gente,
que disfruta de esas libertades, parece querer contar con la providencial intervención de algún, no sé, superhombre, algo así, con capacidad para solucionar inmediatamente todos los problemas ayer. Y es esta una contradicción que también genera problemas a la gestión del gobierno. Es una lucha constante, día y noche. Gracias a Dios que las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, han tenido una capacidad de purgarse, de limpiarse, porque es muy peligrosa esta lucha porque penetra y corrompe. Nuestra gran tarea es convencer al campesino que vaya a otro cultivo. Y es difícil encontrar un cultivo alterno que da tanto como la coca. Más informes. 1. José María Aznar, posiblemente el próximo presidente de los españoles. El otro, José Octavio Bordón. Quedó segundo en las últimas elecciones presidenciales de la Argentina. Ambos fueron dos entrevistados de gran nivel aquí en Más Informes. En los primeros días de septiembre, las cámaras de Más Informes viajaron a España, donde captaron en exclusiva las palabras de José María Aznar, líder del Partido Popular Español, principal referente de la oposición en su país y casi seguro futuro presidente del gobierno de esa nación ibérica. Es grave, sí, es grave. Sobre todo porque España era un país que no tenía esos problemas. Pero ¿qué es la corrupción en España? Eso lo voy a decir. Es la consecuencia del estilo de gobierno socialista. No es un vicio nacional, no es un mal nacional. Es la consecuencia de una actitud de gobierno, de un estilo de gobierno. Cuando alguien se cree que la mayoría que tiene lo justifica todo, cuando alguien dice, si yo tengo la mayoría, ¿para qué voy a cumplir la ley? ¿Puedo cumplir la ley? ¿Puedo no cumplir la ley? Cuando alguien piensa que el poder lo justifica todo, pues de ahí nace fundamentalmente la corrupción. Y luego eso es una cosa que va descendiendo en cascada. ¿Usted? Si los primeros que tienen que dar ejemplo no son capaces de dar ejemplo, ¿qué harán los demás? Hay una frase de una de las regiones españolas más cultas, más vivas, que es Andalucía, ¿no? Que dice una frase muy graciosa, dice, si el alcalde se llevan los pinos, ¿qué no harán los vecinos? ¿No? Bueno, pues algo de ese estilo hay, ¿no? Pero ¿eso qué es? Las consecuencias de un estilo de gobierno. Insisto, no estamos ante un mal nacional y por lo tanto, con más control, con más rigor, con más austeridad, con una nueva moral y desde luego, dando ejemplo, esas cosas se superan y se superan bien. Sindicado como un fenómeno político en su país y duro adversario de Carlos Menem en las últimas elecciones argentinas, José Octavio Bordón, líder del movimiento País Solidario Frepaso, estuvo también en los estudios de Más Informes. Nuestros países no son países pobres y débiles, son países empobrecidos y debilitados por la injusticia social. El Mercosur también tiene que ser un instrumento para luchar contra la pobreza, para luchar por la justicia social, más allá de quienes estemos circunstancialmente en el gobierno. Tenemos muchas dificultades, pero yo lo resumo con una frase. Nos hemos metido en un túnel. Hacia atrás hay oscuridad. La única luz está hacia adelante, aunque esté lejos y el camino sea difícil todavía. Este país, pese a los ladrones, pese a los sinvergüenzas, desarrolla no aceptamos la participación. ¿Cree usted que las reglas de juego han cambiado? Pasaré a retirar cualquier oficial de la Fuerza Armada Connotados de un papel política. Sueño con poder hacer una entrevista. Al vicepresidente de la el pueblo colorado dentro de la Iglesia Católica. porque es papa La unidad opositora para las próximas presidente Guamosi para parece ser que implementar se enfrió. las medidas. Es importante recordar los conceptos de la gente que tiene protagonismo en el ámbito nacional e internacional, porque ello permite saber si hay o no coherencia en su acción posterior. Es por ello que hoy nos dedicamos a refrescar las ideas y pensamientos de las personalidades que fueron entrevistadas en Más Informes. En instantes, luego de la pausa, volvemos aquí con ustedes en este primer recuento de nuestro ciclo 1995 en la red privada de comunicación.
Este país, pese a los ladrones, pese a los sinvergüenzas, desarrolla No aceptamos la participación. ¿Cree usted que las reglas de juego han cambiado? Pasaré a retirar cualquier ¿Cómo ven las oficial de la Fuerza autoridades Armada de connotado en papel colorado y liberado de crítica al Sueño con poder hacer una entrevista. Al vicepresidente Gran al pueblo colorado. Que es Papa, la unidad opositora para las cosas. Parece ser que se enfrió un tanto. las medidas que La corrupción es un tema recurrente en nuestro país y este año tuvimos muchas muestras de ello. Varios de nuestros entrevistados a lo largo de este ciclo 95 se refirieron a este flagelo. Comenzamos por nuestro primer entrevistado del año, el vicepresidente de la República, doctor Ángel Roberto Seifert, a quien le habíamos preguntado si el Partido Colorado tenía alguna responsabilidad en la corrupción del país. Y seguro que sí, seguro que sí. Mi partido está desde 1947 en el poder y bueno, el hecho de que no hayamos podido erradicar, desarraigar, ¿verdad?, la corrupción pública y la corrupción administrativa, evidentemente que es un punto que precisamente en el balance no se nos va a acreditar en el haber, sino en el pasivo. El problema de la corrupción es un problema de toda una cultura permisiva que tiene sus aristas más sobresalientes aquí en el Poder Judicial, donde justamente por los conflictos que aquí se dan es más frecuente que se sienta. Pero la corrupción hay en todas las esferas de la vida nacional casi. Yo le diría que probablemente los más conflictivos todavía son la lucha contra el narcótico y la piratería que existe todavía, la piratería de patentes a veces o de marcas registradas. Y los dos son vinculados en parte a corrupción. Y hay que luchar contra ellos, bueno, con un poder judicial sano y fuerte y con sistemas de investigación y de información que pueden llevar las pruebas necesarias para procesar los delincuentes. El embajador de los Estados Unidos de América, Robert Service, demostró a lo largo del año su preocupación por el narcotráfico en nuestro país y dejó sentado su pensamiento aquí en nuestros estudios para más informes. El narcotráfico es un peligro para todos nosotros, y no solamente para mi país, pero para el Paraguay, para los otros países del mundo y de la región. Y a un punto tal vez es más peligroso para un país como Paraguay, que no es muy grande, y también que tiene algunas instituciones que todavía son frágiles, vamos a decir, que para nosotros. Es una cosa que tenemos que luchar contra conjuntamente y con mucha dedicación y fuerza. Y si lo hacemos, entonces podemos acabar o por lo menos disminuir en gran escala ese tráfico. Más informes. El mismo día en que entrevistamos al embajador norteamericano, lo hicimos también con el ex agente de la SENAD, Miguel Ángel Berni, en principio sindicado como cómplice en el asesinato del director de ese organismo de lucha antidroga, general Ramón Rosa Rodríguez. Él mismo hizo su descargo y aseguró que su cabeza tenía precio. Me demoraron en esa unidad militar después del asesinato de general Rosa Rodríguez por la sencilla razón de que el director de la INAR emitió un juicio diciendo de que los sospechosos principales éramos nosotros. Entonces fuimos demorados y desde el momento que se aclararon todas esas cosas, fuimos demorados por orden del presidente de la República y estábamos en carácter de demorado por nuestra seguridad. ¿Cree usted que tiene precio su cabeza? Bueno, me comentó un amigo hace 5 días atrás de que en Pedro Juan Caballero estaban buscando una persona y tuve contacto con la persona y me contaron ya quiénes fueron a contratarle. Yo ya puse eso en poder de una escribanía y está todo bien encaminado y así que la vida va a continuar y seguiremos viviendo hasta que Dios diga basta, ¿verdad?
Y prosiguiendo con el tema narcotráfico a raíz del asesinato del general Ramón Rosa Rodríguez y ante la sospecha de que elementos de la DEA, organismo norteamericano de lucha contra las drogas, hayan participado en el hecho, el diputado Luis Alberto Mauro solicitó que el embajador norteamericano fuera declarado persona no grata. He aquí la respuesta que le dio el 4 de julio en nuestros estudios Robert Servis. Yo no sé, francamente, de dónde viene la información que tienen los miembros de la CBI. Mi impresión es que están escuchando y dando demasiado, dando algo sería demasiado, importancia y credibilidad a información que estoy seguro que no es correcto. Eso, usted sabe que cuando trata de montar un servicio de información e investigaciones, hay que buscar los hombres honestos y lo más honestos posibles. Y yo creo que eso creó problemas con gente que tal vez no eran honestos, que ellos no podían hacer lo que habían acostumbrado a hacer. Entonces eso creó una atmósfera de acusaciones que son falsas. Y no solamente falsas contra nuestra gente, que yo confío completamente en ellos, pero yo creo también falsos contra paraguayos. Y yo creo que eso es muy injusto. Y es algo que los paraguayos de buena fe y de buena información debe decir, bueno, eso basta que porque no hay la prueba para las acusaciones que están haciendo ahora y que eso daña a la gente. Más informes. Hablando de la muy discutida Comisión Bicameral de Investigación, una de sus miembros y expresidenta del organismo parlamentario, Elba Recalde, defendió el hecho de que su accionar fuera en cierto modo efectista. No hay que olvidarse que el Parlamento es un escenario político. Y nosotros los actores, los parlamentarios, somos políticos. Entonces, lógicamente, nuestra tarea tiene siempre un doble efecto o un doble resultado. Es efectista y también investiga y también modifica leyes. Creo que la gente quiere medir a la Comisión Bicameral de Investigación como si fuera un juzgado que es capaz de condenar y de calificar el delito y de imponer condenas y de juzgar. Nosotros investigamos para pasar posteriormente al juzgado si creemos que hay algún ilícito de por medio, o para mejorar la ley o para cambiar las cosas. Yo voy a citar cuando la gente dice es efectista, sí, somos, admito, asumo, pero ha dado buenos resultados. Y voy a referirme concretamente al caso, por ejemplo, el que estaba hablando cuando por intervención de la comisión fueron cambiados todos los miembros del Viceministerio de Recursos Naturales. Pero, como verás, tampoco hacemos propaganda de lo que hacemos, pero yo creo que esas cosas tienen que salir a luz. O como cuando nos enteramos del problema del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, hicimos rápidamente una auditoría ya, y también como resultado fue cambiada toda la plana mayor de ese lugar, o como ACEPAR, y se acabó el problema, y ahora son instituciones que están siendo encausadas dentro del marco de la administración, porque hasta ahora no había administración, ahora hay administración. Ya que presentamos a la senadora Elba Recalde, tras el paréntesis, volveremos para recordar lo que dijeron diversas personalidades femeninas entrevistadas en este ciclo de Más Informes, desde primeras damas hasta comunicadoras, en este recuento anual 1995. Informes. Todas las... Este país, pese a los ladrones, pese a los sinvergüenzas, desarrolla pues, labor social. No aceptamos
¿Cree usted que las reglas de juego han cambiado? Pasaré a retirar cualquier oficial de las Fuerzas Armadas connotados de que comparten la política. Sueño con poder hacer una entrevista. Al vicepresidente de la el pueblo colorado dentro de la Iglesia Católica. Porque es papa. La unidad opositora para las próximas presidente Guasmosi para parece ser que se enfrió las medidas Varias personalidades femeninas fueron entrevistadas también este año por Más Informes, entre ellas esposas de jefes de gobierno. He aquí un resumen de los principales conceptos que dejaron en referencia a su ámbito de actividades. Yo debo decir que me siento con mucho poder de trabajar para un pueblo al que amo muchísimo, que creo que se merece todo lo mejor de sus gobernantes. Y ese es el poder que yo quiero desplegar, poder de trabajo, nada más, otro poder no. Nosotros, por ejemplo, vemos que hay países donde hay un alto índice de por ejemplo, de gente que no sale de analfabetismo. Y en este país prácticamente el analfabetismo no existe. Hay muchas instituciones de este país, incluso de carácter privado, que se dedican, por ejemplo, al tema de los niños. Entonces, por eso, tanto por el esfuerzo del gobierno como el de los privados, este país no tiene niños en la calle. Si usted se fija y ha andado por Santiago, ha andado por cualquier parte, usted no ve hordas de niños en la calle, porque no están dentro de las instituciones. Lógicamente, una gestión positiva. La Secretaría de la Mujer fue fruto de un trabajo de las organizaciones de mujeres. La Secretaría de la Mujer no es una institución más del Estado, es algo especial, por lo que hay una apertura hacia las mujeres de las organizaciones no gubernamentales, hacia los grupos de mujeres comunitarios, hacia las mujeres políticas. Entonces, y sobre todo, estamos trabajando con alianza con los hombres que están en los espacios de decisión en el gobierno, que es fundamental y es clave para llevar adelante nuestros programas. Senadora, usted como mujer que llegó a puestos claves en la política en un país donde todavía existe la discriminación a las damas, ¿cuál sería el consejo a sus congéneres que quieren acceder a puestos de relevancia? Bueno, antes que nada, digo, chicas, ármense de dinero. Cuando tengamos dinero vamos a ocupar los espacios de poder y vamos a poder pelear con los hombres por esa silla, por los curules. No, pero ahora en serio, yo creo que es cuestión de que nos animemos a estar. Es cuestión de que asumamos las posiciones estratégicas que nos permitirán también dirigir los destinos de este país. ¿Te sentís ya francamente periodista o plenamente periodista? ¿O seguís pensando en volver a hacer política partidaria? Mira, no me siento plenamente periodista en un sentido, que creo que tengo muchísimo para aprender todavía, muchísimo para aprender. Yo en realidad recién me inicio, creo que tengo la suerte de comunicarme bien con la gente, pero profesionalmente hay mucho por hacer. Pero en términos políticos, por el momento no pienso lanzarme a ninguna otra candidatura, así que no se preocupe Lino Oviedo ni Laíno, que no vamos a competir. A propósito de Lino, Laíno y Lilo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Son las 3 L que nos indica el futuro presidente, Laíno, Lino o Lilo. Yo siempre digo de que entre Laíno y Lino, Oviedo, la diferencia, porque Laíno no hay que ser tampoco muy demócrata. Parece que cuando tiene algo de poder, también por lo menos los correligionarios de su partido lo tildan de un poco antidemocrático. El problema es que Lino Oviedo, si quiere ser dictador, puede llegar a serlo, y Laíno, aunque tenga intención de serlo, creo que no va a poder ser. Entonces, por eso es que le tengo menos temor que a Lino Oviedo. Una mujer muy especial, entrevistada por Más Informes, fue nada menos que Emily Schindler, con quien conversamos en Buenos Aires. Para quienes no la recuerden, basta citar la película La lista de Schindler, basada en la vida de su marido Oscar, quien durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a muchos judíos a escapar de la muerte. Tengo una persona allá en Israel,
Este va en la fábrica, un doctor Besky. En ese tiempo no nos va doctor, ¿no? Este va la mano derecha de Schindler. Este se enojó tanto sobre este film. Sí, dice, ¿por qué no traen la verdad? ¿Por qué no hacen como va en verdad? Yo va más cerca de Schindler, y tuve razón, Él va después juez de última instancia en Israel, es una persona con valor, habla 5 idiomas, perfectamente bien. Besky, doctor Besky. Es mucho a mi lado. Él miró la injusticia contra mí. No me quieren hablar, no quieren decir nada, porque tú, mira, ya va a sacar la plata, ellas. Que se vayan ¿sabe cómo se dicen acá? La puta que le parió. Más informes. Y volviendo a los varones, un verdadero personaje entrevistado en exclusiva por las cámaras de Más Informes fue Pedro Beneyto, uno de los grandes protagonistas de la crisis financiera vivida en los primeros meses de este año en nuestro país, y hoy él refugiado en España. Más Informes fue hasta Madrid para hablar con Pedro Beneyto Arias, prófugo de la justicia paraguaya. La entrevista fue grabada en su departamento del céntrico barrio de La Salamanca, en la esquina de Príncipe de Vergara y Maldonado al 45, el lunes 4 de septiembre, y emitida pocos días después. Beneyto Arias acusó a mucha gente y afirmó que no se entregará. ¿Cómo me voy yo a entregar allí? Cuando, a pesar de que yo entregue documentos, a pesar de que hay personas que saben de esto, el sistema hace que mi propia señora, que no ha hecho nada de nada, le busque orden de captura. Pero, ¿qué seguridad jurídica tengo yo? Mi propia señora no ha podido volver justamente con un grupo que iba a ir para allá a solucionar las cosas, no ha podido volver porque para frenarle la entrada le pusieron una orden de búsqueda y captura, igual que hicieron conmigo. ¿Qué ha hecho mi señora? ¿Qué hice yo en su momento? ¿Qué ha hecho mi señora después? ¿Cómo te vas a volver allí? Es indudable que estos señores tienen un poder enorme. Y luchar contra esos poderes, yo creo que soy más útil aclarando las cosas desde aquí, que por lo menos puedo enseñar documentos y demostraciones, que intentar allí ya verá usted lo que yo podría hacer. Más informes. Al parecer, la extradición de Pedro Beneyto será imposible, mientras muchas de sus víctimas financieras continúen clamando por su presencia aquí en Asunción, en Paraguay. En minutos retomamos contacto con ustedes con más personalidades entrevistadas en Más Informes por la red privada de comunicación en este ciclo 1995 y en este su primer capítulo de recuento. Este país, pese a los ladrones, pese a los sinvergüenzas, desarrolla no aceptamos. ¿Cree usted que las reglas de juego han cambiado? Pasaré a activar cualquier oficial de la Fuerza Armada con el Estado dirigente en materia Colorado de víctimas. Sueño con poder hacer una pregunta. Al vicepresidente del pueblo colorado, dentro del vicepresidente, que es Papa, la unidad opositora para las cosas presidente parece ser de la medida que... Más informes. Los políticos fueron este año grandes protagonistas de la vida nacional. Entrevistamos a varios de ellos y he aquí sus conceptos, los principales por cierto. En el caso de que existan fraudes, ¿qué hará el movimiento presidido por usted y qué pasará con el Partido Colorado, doctor? Mire, el movimiento como sistema orgánico tal vez deje el libre juego de la reacción popular, que es lo que nosotros atajamos el 27 de diciembre, cuando los colorados de nuestro movimiento, número 250.000, que fueron los grandes estafados en la expresión de su voluntad popular, quisieron salir a las calles y bajar sobre Asunción
Nosotros, para evitar derramamiento de sangre inútiles, sacrificios de pueblo inocente, hemos prohibido y atajado. Pero hoy ya el Partido Colorado no aguanta un segundo robo de esa clase. Y en consecuencia nosotros no vamos a poder atajar el desmán que pueda producir el pueblo robado y humillado. Si se mantienen en la estrechez del agravio y de la crítica por criticar o de mirar para atrás, yo creo que no me afectan y no le doy ninguna importancia. Ahora, si a las críticas se pueden acercar alternativas de solución o programas mejores de lo que está planteando el gobierno en las circunstancias actuales, entonces podía tener en cuenta, pero yo le pido más y no perdamos tiempo con gente que pertenece al pasado. Más informes. Bueno, la habré dicho yo porque antes dijeron oficialistas. Connotados dirigentes del Partido Colorado han señalado que nosotros habíamos ganado por 1.6% o por 27.000 votos, etc. Efectivamente, yo creo que hemos ganado esa elección. Pero nosotros renunciamos a la posibilidad de cuestionar en función a la realidad nacional. Por realismo político, el Partido Liberal Radical Auténtico, a través de su vocero, el presidente Benítez Florentín, ante el Congreso, aceptó los resultados electorales por realismo político. Efectivamente, creíamos que el proceso aún no estaba maduro para aceptar a un opositor como presidente del país. Usted fue el mentor de la unidad de la oposición. ¿Se va a concretar ese proyecto de la unidad opositora para las próximas elecciones? Porque parece ser que se enfrió un tanto la idea últimamente. Sí, yo creo que, y en esto tenemos que ser claros, yo creo que nuestro país atraviesa todavía un momento de transición democrática. La democracia no ha sido consagrada aún en nuestro país. Es cierto que hemos avanzado mucho, hemos recuperado largamente nuestras libertades públicas, hoy tenemos una prensa irrestrictamente libre, creo que nos hemos acostumbrado a dialogar de una manera civilizada, lo cual es muy importante para nuestro país. No es menos cierto que se ha avanzado también en el campo de la renovación de la justicia, se está empezando a avanzar en ese sentido, pero queda mucho por hacer. Y entre otras cosas, creo que todavía tenemos un examen final que aprobar para consagrar definitivamente la democracia en nuestro país, Bruno, y que es nada más y nada menos que producir algo inédito en la historia política de nuestro país, que es la transferencia de poder de una agrupación política a otra agrupación política de distintos signos de una manera civilizada, pacífica y regular. ¿Se daría eso, doctor? Tiene que darse. Si es que vamos a presumir los paraguayos de que realmente estamos viviendo en democracia, de que hemos consagrado nuestras instituciones democráticas, esto tiene que darse. Entonces la gran prueba de fuego de la democracia paraguaya pasa por producir ese hecho inédito, repito, en la historia política de este país. En 180 años de vida independiente, todavía no hemos conocido de esto que es usual en los países que adhieren a la democracia, al sistema democrático de selección de sus autoridades. Entonces yo creo que esta es, a mi criterio, este es el objetivo que tenemos los paraguayos, es el objetivo más inmediato que tenemos los paraguayos entre manos. Más informes. Los temas sociales y económicos tuvieron enorme relevancia este año. Y aquí a exponentes de distintos sectores que hablan respecto a ellos. Son conceptos estos para tenerlos muy en cuenta. ¿Es cierto, embajador, que al gobierno de su país le molesta la gran actividad comercial que se proyecta desde Ciudad del Este hacia el Brasil? El verbo está malo. Preocupa. Preocupa a Brasil como preocupa a Paraguay. No la actividad comercial. No es la actividad comercial lo que nos preocupa. Los brasileños que van a comprar a Ciudad del Este van a comprar a Ciudad del Este amparados por la ley brasileña. La mayoría de ellos. Habrá algunos que no. Pero la mayoría va amparado por la ley que les faculta adquirir en el exterior, en viajes de turismo, una determinada cantidad de bienes. No es esto lo que nos preocupa. No nos molesta, no es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa son otros aspectos
de la vida fronteriza en Ciudad del Este. Preocupa a Brasil y preocupa a Paraguay, los dos países, como es natural. Es que a nosotros nos gustaría que esta área, todas las actividades ahí fueran legales, todas las actividades fueran correctas, que allí no se creara un núcleo en que sea difícil distinguir entre lo que es legítimo y lo que es ilegítimo. Algunos dicen que si este país se blanquea totalmente no va a poder sobrevivir. ¿Es cierto eso? Bueno, no es cuestión simplemente de blanquear y solucionar los problemas. No sabemos, no tenemos un proyecto de país. No sabemos hasta hoy si este va a ser un país agropecuario, un país de servicio, un país de comercio, un país de tránsito, un país industrial, un país proveedor de energía eléctrica, un país civil, un país militarizado, un país civilizado, un país bastardo. No sabemos cuál es el proyecto de país que construir. Y cuando no se sabe a dónde ir, obviamente estamos dando vueltas sobre algunos mismos temas y desgastando un montón de energía. Así que te diría, para mí lo importante es el blanqueamiento de la economía, para mí lo importante es la legalidad de este país, para mí lo importante es la civilización de este país, permaneciendo dentro del marco democrático. Nada de lo que hoy está saliendo a la prensa, mis propios escritos, mis propias críticas, nada de eso podría haber sido posible en la dictadura anterior. Algunos sostienen que nuestro sistema educativo tiende a capacitar al individuo para que éste rápidamente pueda insertarse dentro del campo laboral. ¿Cuál es la opinión suya al respecto, doctor? Evidentemente, la educación, hoy por hoy, siempre ha sido un valor importante en la historia de la humanidad, pero hoy por hoy es un factor decisivo en la producción. Un ejemplito nomás, Bruno. Fábricas que antes tenían 300 operarios, por ejemplo, y que podían ser semi-analfabetos, ahora se manejan en las industrias de los países desarrollados, a lo mejor con 20 o 30 personas, pero que tienen que saber algo de matemática, de computación y que manejan paneles. De modo que ya no existe el mito de la mano de obra barata. Por supuesto que siempre es o una ventaja para el país que tiene mano de obra barata, no para el pobre trabajador, y una desventaja para los que tenemos que competir, como por ejemplo los que tenemos que competir, no ya con la mano de obra barata, sino con la mano de obra gratis de los millones de presos comunes y políticos, sobre todo de China continental, que trabajan para la exportación, ¿verdad? Bueno, pero hoy por hoy mucho más importante es el conocimiento y la incorporación de tecnologías y la capacidad de manejar eso gracias al conocimiento, ¿verdad?, que la traición a sangre y la mano de obra barata. El obispo de San Pedro, Monseñor Lugo, recibió un fuerte apoyo suyo, y especialmente de la alta jerarquía eclesial paraguaya por su labor en favor también de los campesinos del norte del país, los de San Pedro, que últimamente se vieron con serios conflictos. ¿Eso significa que la Iglesia Católica está apoyando las reivindicaciones campesinas de San Pedro en torno a la problemática de la tierra, Monseñor? La Iglesia, diría, denuncia y hace palese, claro, lo que son los problemas. Él vive con la gente. El caso, creo, de San Pedro es uno de los varios casos en este país, como hay en otros países. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta los principios, que la propiedad privada es legal, hay que respetarla al 100%, y también tener en cuenta la situación de la gente que está esperando. Entonces yo creo que hay que dar una respuesta válida. Y por otro lado, sabe que no es que se pueda atender hasta la fin del mundo. Hay que tomar medidas legales, dentro de la legalidad, insisto sobre eso, y llegar entonces a dar un espacio suficiente de vida digna.
a esta gente que vive en la pobreza y tal vez en la miseria. Y volviendo al tema de la juventud, padre, ¿cómo era aquella juventud de los 60 o cuál es la diferencia de aquella con relación a esta de los 90? Esta es una juventud, la que tiene dinero, hacia el consumismo, hacia el pasotismo, hacia un egoísmo grande, hacia un vivir el día divirtiéndose, pero a costa de qué, de que otros le tienen que pagar eso, primero sus padres, ¿no? Una juventud que no es ese estilo de juventud no es el mejor estilo de juventud europeo ni norteamericano, es lo que no vale, pero ha venido antes. Y la gente que no tiene dinero, a mí me da miedo, ¿eh? Esos muchachitos que están por ahí limpiando, que no van a los colegios, ¿no? ¿Qué va a ser el día de mañana de ellos? Porque se van a encontrar una sociedad en que hay mucha gente en la universidad, mucha gente con puesto, y ellos no van a subir a ningún lado. Entonces la delincuencia y el querer rápidamente ganar dinero que no tienen medios es un problema. Mira, habría que ayudarle, ¿eh? a esas personas. No tienen culpa. Más informes. En este año y en este ciclo no podía faltar el deporte. El que lo representó fue nuestro gran campeón Víctor Manuel Pecci, quien días antes de cumplir 40 años estuvo aquí en nuestro set de televisión y lo pasamos de maravillas. Roland Garros y la Copa Davis son recuerdos inolvidables al hablar de Víctor Pecci. El público era impresionante cómo nos alentaba, cómo llenaba esas graderías. Desde la primera pelota, había partidos que duraban 6 horas y de la primera pelota hasta la última, que habían pasado 6 horas del primer partido, la gente seguía alentando con la misma intensidad. Y bueno, fue algo maravilloso que Paraguay en tenis, que hasta ese momento no teníamos ni un tipo de tradición tenística, diríamos, le pudimos haber ganado a Estados Unidos, donde ya ganó la Copa Davis, por decirte no sé cuántas veces, pero sé que ganó muchísimas. Y países poderosos como en tenis, hablando como Francia y Checoslovaquia, para nosotros fue, la verdad que fue algo muy especial y que yo por lo menos me voy a acordar toda mi vida de esos momentos. Este país, pese a los ladrones, pese a los sinvergüenzas, no aceptando la participación. ¿Cree usted que las reglas de juego han cambiado? Pasaré a retirar cualquier ¿Cómo ve las oficial de la actividades Fuerza Armada, los notados, dirigentes del Colorado, de críticas. Sueño con poder ser una Al vicepresidente gran pueblo colorado dentro del vicepresidente que es Papa, la unidad opositora para las próximas elecciones. Parece ser que las medidas que... Y bien, este fue el recuento de los principales conceptos emitidos por nuestros entrevistados en este ciclo 1995 de Más Informes. En la próxima edición, que será la última antes de hacer un paréntesis para volver Dios mediante en 1996, haremos un balance de las investigaciones periodísticas efectuadas por nuestros equipos de producción. En forma anticipada, a todos quienes nos acompañaron a lo largo de este año, deseamos una Navidad llena de paz y alegría. Nos volveremos a encontrar el martes 26 aquí mismo en la red privada de comunicación, siempre con Más Informes. Muchas gracias, buenas noches y hasta entonces.